Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. Bueno, entraremos Sí, en el ingeniero. capítulo 3, buen día. Vamos a hablar, este capítulo, digamos, es la tema fundamental de la materia, y como también el suelo 1 y la base para suelos 2. Entonces, en este capítulo vamos a ver diferentes fórmulas que para resolver problemas en diferentes condiciones de suelos, y tienen que hacerse un formulario en base a este capítulo. Cada uno, parece que va a haber exámenes presenciales según dicen, entonces prepárense, por favor, hagan su formulario para poder resolver problemas, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar sobre lo siguiente. En un suelo, primeramente vamos a hablar de lo siguiente. El suelo puede estar en condiciones, en diferentes condiciones. Puede estar seco, húmedo, saturado. Bien, entonces uno tiene que saber más o menos qué parámetros va a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cuando está en cada estado del suelo. Entonces, básicamente el suelo son tres elementos que lo conforman el suelo, que son, aquí podemos ver, aire, líquido y sólido. Aire es todo lo que son gases, todo lo que está en el suelo, es un aire, la atmósfera, todo. Líquido es todas las aguas subterráneas, arroyos, de todo lo demás, es líquido. Y la parte sólida, que son justamente las partículas descompuestas de las rocas, ¿no? Y también todo lo que se descompone en la materia orgánica también se convierte en sólidos. Todo eso es sólido. Bien, entonces esto es para un suelo parcialmente saturado. Aire, líquido, sólido. Bueno, pero ahora vamos a hablar primeramente. Supongamos si tenemos en un suelo, tenemos partículas sólidas, tenemos aire y tenemos agua. Vamos a aprender a hablar primeramente aquí por qué un suelo granular, que son las arenas, gravas o mezclas entre ellas, tiene diferente comportamiento que la arcilla. La arcilla también es un suelo, pero sin embargo, si lo humedecemos a la arcilla, entonces hay una fuerza, ¿no es cierto?, que se opone a la separación si queremos partirla, ¿no es cierto? Podemos darle alguna métrica, tampoco se deforma. En cambio, la arena se desintegra, se desmorona. ¿Por qué la diferencia entre estos dos materiales? A los materiales finos se los conoce como materiales cohesivos, plásticos, no friccionantes. A los suelos granulares se los conoce como los suelos friccionantes, suelos no cohesivos. Su valor del ángulo de fricción interna es bastante grande. En cambio, el ángulo de fricción interna de las arcillas tiende a cero, valores muy bajos. Bien, pero ¿cuál es la diferencia de que uno ¿cierto?, no se desintegra y el otro sí? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguna opinión. Por su plasticidad. Claro, pero ¿qué le da la plasticidad? ¿Por qué no la arcilla, la arena tiene plasticidad? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Resulta que una partícula, las arenas no tienen la propiedad de tener el agua absorbida o agua adherida. ¿Qué es esta agua que está en el entorno de la partícula de la propiedad de la plasticidad? Bueno, resulta que si tenemos una placa de arcilla, tenemos dos cargas, positivo y negativo. El agua también es un dipolo, tiene una carga negativa y positiva. Como están dispuestos contrariamente, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están opuestos sus cargas eléctricas. Estamos hablando de la estructura de la arcilla. Entonces, si están de polos opuestos, se atraen. De igual signo, se repelen. ¿Se acuerdan, no? En colegio, en física, la ley de Coulomb. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Como están dispuestos, ¿cierto?, de signo contrario, entonces el agua se adhiere a las partículas sólidas y
y hace como un pegamento, o sea, se anexa, y por tanto eso es lo que le da la plasticidad. Cuanto más fino sea el suelo, entonces esta fuerza es mayor. Son atracciones eléctricas moleculares que hace que el suelo esté pegado al agua, perdón, el agua pegada al sólido. Entonces eso es lo que le da la plasticidad y la cohesión. Entonces una partícula de arcilla podemos ver lo siguiente. Cuando el agua está internamente dentro de la misma partícula, se llama agua higroscópica. Si está rodeando alrededor de la partícula, se llama agua absorbida o agua adherida. Esta agua es el que le da plasticidad a los suelos. Después tenemos el agua capilar. El agua capilar es cuando el agua de un nivel asciende hacia arriba por efecto capilar. Pongamos, yo tengo un nivel de agua a 3 metros, pero sin embargo a menos altura, digamos a 2 o 1,50 voy a tener el suelo húmedo. Pero ¿por qué es humedecer si el nivel de agua tengo a 3 metros? Justamente porque actúa ahí el efecto capilar. La ascensión capilar se da, ¿no es cierto?, de que la partícula de agua va justamente adherido y atraído por las cargas de las arcillas y por consiguiente asciende a alturas inclusive mayores a 30 metros, venciendo la ley gravitatoria, fíjense. Y es justamente eso porque por la atracción molecular que existe entre las cargas de la arcilla y del agua. Cuanto más chico sea su conducto, cuanto más chico sea, ¿cuándo va a ser el conducto? O lo que llamamos también trayectoria laberíntica en un suelo. Es decir, el espacio vacío dejado entre ellas es como si se formara una infinidad de tubos capilares. Cuanto más chiquito, entonces la ascensión es mayor. Entonces, este fenómeno es lo que le da plasticidad al suelo. Ahora, el agua capilar es como le digo, no sé, por ascensión capilar que sube el agua por arriba. Ahora, la suma de estos dos, perdón, aquí no estamos olvidando todavía el agua libre. El agua libre, supongamos que está en una parte del suelo, puede ser que estemos en arena o arcilla, pero el agua acumulada está ahí libremente, eso se llama agua libre. Al conjunto de agua higroscópica, agua absorbida, agua capilar y agua libre se llama agua de constitución. Eso que existe en un suelo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuando, por ejemplo, un poco. Si tenemos un polvo de arcilla en estado seco, lo echamos en un balde con agua, resulta que lo removemos el agua con arcilla, se vuelve agua turbia. Y las partículas no se precipitan en el momento, siguen latentes en un medio continuo, que en este caso es el agua. Si tengo una arcilla seca y pasa un vehículo por esa zona, va a haber una polvareda tan grave que va a estar varios minutos o tal vez horas latentes en el aire y no se precipitan al suelo. Entonces, estas partículas finas ya no están en el movimiento newtoniano, no obedece la ley gravitatoria. Están dentro de un movimiento que es diferente, que se llama movimiento browniano. En eso, por eso es que escapan a la ley gravitatoria. Cuando se unen entre ellas, forman flóculos, es decir, se precipitan porque ya su peso es mayor y por consiguiente ya actúa la gravedad. Bien, entonces esas son las características de las arcillas, lógicamente, su composición química, su comportamiento mecánico, todo eso va a depender del tamaño de la partícula y la composición química que tengan las arcillas. Entonces, lógicamente, para esto se ha determinado algunos ensayos empíricos, por ejemplo, como es la determinación de límites de Atterberg, o también se llama límite de consistencia, que uno está midiendo el límite líquido y el límite plástico. La diferencia entre los dos nos da el índice de plasticidad. El índice de plasticidad nos está midiendo qué tipo de plasticidad tiene el suelo. Plasticidad baja, media
o alta plasticidad. Bien, entonces, lo que les decía aquí, el agua de constitución es la cantidad de agua que se encuentra en una muestra de suelo. Agua libre es la que se encuentra en una determinada zona de terreno llenando por espacios vacíos y estudios que exigen ley hidráulica. El agua higroscópica se encuentra en un suelo seco al aire libre que está internamente en el suelo, en la partícula del sólido. Agua adhesiva o absorbida es aquella película de agua que envuelve y se adhiere fuertemente a la parte sólida y es un factor importante para la plasticidad de los suelos. Los suelos granulares, repito, no tienen esta agua, por tanto, por eso no tienen plasticidad. Agua capilar es aquella que en los suelos de grano fino asciende por intersticios, o sea, los conductos capilares, ¿no es cierto?, dejados por las partículas sólidas. El aire está constituido por vapor de agua, carbono, combinado con vapor sulfuroso, anhídrido carbónico, etc. Entonces dice, las aguas libres, higroscópicas o las que pueden ser totalmente evaporadas por el efecto del calor, con una temperatura mayor a 100 grados centígrados. Entonces el agua higroscópica está internamente a la partícula, tiene que calentarse bastante para que esto se anule. Bueno, los suelos tienen tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Dentro de esto podemos tener la diferencia. Un suelo saturado. ¿Cuándo se dice que el suelo está saturado? Cuando todos los vacíos están ocupados por agua. Suelo seco. Se dice cuando el suelo no contiene agua, excepto higroscópico, porque eso dijimos que el agua está internamente en la partícula del sólido. Luego, el suelo sumergido. Se considera cuando el suelo se encuentra debajo del nivel de agua. Como está a nivel del agua, entonces hace una fuerza hidrostática, trata de suspenderlo al suelo. Por eso que el peso específico sumergido es menor que el peso específico saturado. Bien, entonces. Disculpe, ingeniero. Sí. Hay algunos compañeros que están en la sala de espera. Pero habíamos convenido de que era 15 minutos de tolerancia. Ellos, si me atraso un poco, tienen todo el derecho de mandarme a dormir. O sea, en serio, pues, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a ver justamente estas fórmulas básicas. Fíjense, tenemos un esquema donde tenemos aire, líquido y sólido. A este lado vamos a llamar volúmenes, a este lado pesos. Entonces aquí tenemos volumen del aire, acá volumen del agua y volumen de los sólidos. El conjunto de los tres se llama el volumen de la masa del suelo. Aquí tenemos peso del aire igual a 0, peso del agua es el BW y peso de los sólidos. Ahora, este valor del peso del agua no se considera, que no tiene ningún peso, 0. Pero la suma de estos tres elementos es el peso de la masa del suelo. Bien, partiendo de esto, fíjense aquí. ¿Cuál va a ser el volumen de vacíos? El volumen vacío va a ser el volumen que ocupa el aire más el volumen que ocupa el agua. Ese es el volumen de vacíos. Como ven aquí, volumen de vacío es igual al volumen del aire más el volumen del agua. El volumen de la masa es, si el suelo está parcialmente saturado, ¿qué quiere decir? Que los espacios vacíos no están completamente con agua. Entonces aquí tenemos volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos. Bien, ahora si quiero calcular el peso del agua, ¿qué hago? Peso húmedo, que es el peso de la masa, menos el peso seco. Bien. Justamente tomando este esquema, vamos a calcular justamente 9 fórmulas que son básicas para hacer otras ecuaciones y resolver problemas de mecánica de suelos. Entonces decía que este capítulo es fundamental
para resolver problemas. Por ejemplo, estamos hablando del peso específico de la masa del suelo, gamma sub m. Fíjense aquí, a ver, aquí me da el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. Después aquí tengo parecida la ecuación, gamma sub es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. ¿En qué nos diferencia esta ecuación con esta? Ambos están peso sobre volumen. Es una tarea que les di el primer práctico. Hola. Disculpe, ingeniero, no le entendimos la pregunta. Mire, este gamma sub m es peso sobre volumen. El gamma sub s es peso sobre volumen. ¿En qué se diferencian estas dos ecuaciones? Que en una de ellas está tomando la muestra con el contenido de humedad que tiene. Exactamente. ¿Qué más? Estoy tomando en cuenta el volumen de los tres elementos. Volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos, ¿verdad? En cambio aquí, no, fíjense que tengo es netamente el peso de los sólidos, no hay peso del agua. Y aquí el volumen de los sólidos es solamente de los sólidos, sin tomar en cuenta el volumen del aire y del agua, que es neto. Por eso esto se llama, fíjense acá, estamos hablando peso específico de la masa del suelo. Se llama también peso específico aparente. O también puede llamarle peso volumétrico húmedo o peso unitario húmedo. Tiene varios nombres, varias formas de decir. Esto ocurre cuando la humedad es diferente de cero. En cambio, este peso específico de la fase sólida del suelo, o también puede llamar peso específico real del suelo. ¿Por qué? Porque está trabajando aquí el peso netamente de los sólidos, que no varía, es constante en un suelo, el peso seco, y el volumen también de los sólidos neto, sin tomar en cuenta aire. Esa es la diferencia. El peso y el volumen. En cambio aquí es volumen aparente. Puede variar este volumen. El peso también aquí es aparente. Puede variar si le quito más agua o de diferente peso, pero aquí no, es constante. Bien. Después tenemos el peso específico relativo de la masa del suelo o gravedad específica de la masa, ¿no? Este es G sub m. El gamma sub m, perdón, G sub m viene a ser el gamma sub m sobre el gamma del agua. Ahora, aquí estamos diciendo el gamma del agua, el peso específico del agua destilada a 4 grados centígrados y a nivel del mar. En esa condición, el agua vale 1 gramo por centímetro cúbico, lo que equivale a decir 1000 kilos por metro cúbico. Pero esta condición, fíjense, W, peso específico del agua, de trabajo, significa que ya no es 1. Puede ser un poquito menos de 1 o un poquito más de 1. Entonces, si ustedes ven aquí, por razones digamos, de hacerlo práctico, los cálculos, tomamos el gamma del agua igual a 0, perdón, igual a 1. Entonces, si pongo gamma W, entonces va a ser agua de trabajo, va a ser diferente de 1. 1.01 o algo así, o el otro será 0.99995, algo así, próximo a 1. Pero por facilidad de cálculo siempre adoptamos la gamma del agua igual a 1. 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico. Bien, el gamma sub m, le decía, peso específico de la masa del suelo, también llamamos peso específico aparente húmedo, peso volumétrico húmedo, peso unitario húmedo o densidad húmeda. Es la misma ecuación. Bien, entonces, bueno, ya saben que cuando dice BB sub m es volumen total de la muestra. Eso significa volumen del aire, volumen del agua y volumen del sólido. Igualmente acá, como el juego me decía, el peso PWM es igual al peso total de la muestra, que involucra el costo sólido más agua. El aire es 0. Entonces aquí estamos de 3 fórmulas. La cuarta, peso específico relativo de la fase sólida, o también llamado gravedad específica de los sólidos.
También, entonces, ¿qué es esto? Un valor adimensional que me está haciendo gamma su S sobre gamma del agua. Si yo lo reemplazo aquí, gamma su S va a ser peso del sólido sobre V su S por gamma del agua. Lo puedo reemplazar, voy a tener otra fórmula. Ahora tengo las relaciones fundamentales. ¿Qué son relaciones fundamentales? Me está diciendo aquí relación de vacíos, o también llamado oquedad o índice de poros. Es igual por el volumen de los sólidos. Bien, entonces la relación de vacíos puede variar de 0 a infinito teóricamente, pero sin embargo nunca va a ser así. En suelos normalmente compactas, en un terreno normal, la relación de vacíos está aproximadamente 0,25. En cambio, en arcillas o suelos altamente compresibles, podemos llegar inclusive con una relación de vacío de 15. O sea, la suma de los vacíos es más alta que el mismo sólido. Después tenemos otra fórmula para calcular la porosidad. La porosidad no puede ser menos de 0 ni tampoco más de 100. La relación al volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo, multiplicado por 100. Pero si reemplazamos valores en esta ecuación, podemos llegar a esta ecuación. E sobre 1 más E por 100. Justamente partiendo de estas fórmulas básicas, ustedes van a llegar a otras fórmulas similares a estas. Eso va a ser la tarea. Y eso justamente para que hagan su formulario. Ahora, estamos hablando de grado de saturación. Grado de saturación es lo mismo, no puede ser menos de 0 ni más de 100. De 0 a 100. Y nos está relacionando el volumen del agua sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Entonces, cuando el suelo está seco, el grado de saturación es 0. Cuando el suelo está totalmente saturado, el grado de saturación es 100%. Cuando está parcialmente saturado, entonces el grado de saturación es diferente a 0. Estas cosas son fundamentales tener esta idea. Supongamos, yo le voy a decir un problema. Calcúleme, qué sé yo, la densidad de tal suelo, considerando que el grado de saturación es, o bien le digo, un suelo totalmente seco. En ese caso, el grado de saturación ya es 0. Si considera el suelo totalmente saturado, entonces en ese caso, el grado de saturación es 100%. Bien. Después tenemos la fórmula que ya conocen ustedes, que es para determinar el contenido de humedad. El contenido de humedad se determina mediante el peso húmedo, que es peso de la masa, menos el peso seco sobre el peso seco por 100. La diferencia de estos dos nos da peso del agua, por el peso seco por 100. Eso es humedad. La humedad se puede expresar en porcentajes o en decimales. Ahora, la pregunta. ¿El contenido de humedad será que puede ser más de 100? No dijo usted, ingeniero. Claro que puede ser. Fíjense. Por ejemplo, digamos, en las arcillas japonesas, que son arcillas volcánicas, y también en México, donde está la Ciudad de México, que alcanzó en Japón, mire, de 1.200 a 1.400% de humedad. Aquí de 500 a 600% de humedad. ¿Qué significa? Quiere decir que el peso del agua es 600 veces más que el peso de los sólidos. Justamente los suelos finos, la sumatoria del volumen de vacío es muy grande. Por eso es que el suelo muy poroso funciona como un receptor de agua en cantidad. Entonces es frecuente encontrar en suelos normales, así como el nuestro, las humedades generalmente están para una arena, por ejemplo, ya antes que se sature la arena está entre
a 15%, de 12 a 15% de humedad, un suelo granular, y después ya viene el suelo saturado. Que esa arcilla se puede dar en los casos, digamos, de saturación entre 18 grados, perdón, 18% hasta 50%, rara vez, y el suelo ya está completamente saturado. Pero en cambio aquí, fíjense, la humedad se puede dar mucho más alto. Después tenemos el grado de saturación del aire. El grado de saturación del aire, ¿cuándo depende? Va a depender justamente, ¿no es cierto?, de la cantidad de humedad que hay en el aire. Esto se determina mediante el volumen del aire sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Bueno, el volumen de aire, que es igual al volumen de vacíos menos el volumen del agua. Todo dividido sobre el volumen del agua. Todo esto haciendo operaciones va a dar esto, menos 1 igual a 1 menos grados por esto. Pero estas formulitas ya son derivados de esta fórmula básica. Hasta ahí serían todo lo que son las fórmulas básicas para determinar todas las ecuaciones que van a ver justamente haciendo su formulario. Fíjense, son 9 fórmulas. Bueno, pueden determinar, por ejemplo, la porosidad. Nosotros habíamos visto que era el volumen de vacíos o el volumen de la masa del suelo, pero puedo hacer E sobre 1 más E. O bien puedo determinar que N, la relación de vacíos es igual a E más 1 N. En fin, haciendo todas estas formulitas, haciendo la demostración justamente en base a los gráficos. O sea, lo que estoy indicando, todas estas ecuaciones que están haciendo, háganlo paso a paso, obtengan la fórmula final. Por ejemplo, aquí me gamma D. Esta es una ecuación muy importante. Gamma D es el peso específico seco, peso volumétrico seco, peso unitario seco, peso específico aparente seco. Así se llama esto. O simplemente densidad seca. Cuando trabajamos en el campo, seguramente alguna vez van a compactar en la calle, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se controla cuando se está compactando? Es justamente la densidad seca o peso unitario seco, que no es más que la relación de gamma D igual a gamma su S, 1 más E. Pero es una formulita ya, digamos, ¿no es cierto?, con otros valores podemos encontrar, pero la fórmula que se aplica así con más frecuencias es esta. Me olvidé colocar al principio. Vamos a ver. Bueno, la definición de la densidad seca es esta. El peso seco sobre el volumen aparente, el peso M. Por eso se llama peso unitario húmedo, seco, perdón, porque tiene el peso seco, densidad seca. Ahora, si esto lo reemplazamos, escríbanlo si tienen lo que sea a mano, por favor. Gamma D es igual al peso de los sólidos o peso seco sobre el volumen de los sólidos, perdón, volumen de la masa. También se puede escribir de la siguiente forma. Pongan igual aquí. Igual. Raya de quebrado. Arriba van a poner
peso de la masa del suelo. Abajo, volumen de la masa del suelo. Paréntesis. 1 más la humedad. Cuando hagamos este ejercicio, justamente en la demostración de esta forma, ese valor es lo que se utiliza justamente cuando se hace el trabajo de compactación en el terreno. Después tenemos, por ejemplo, el peso específico saturado. Esto cuando el grado de saturación es 100%, entonces el grado saturado es el peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen de la masa del suelo. O también podemos llegar a este valor. Ahora el gramo saturado es igual al gamma D más gamma del suelo. Entonces, así reemplazando esos valores tenemos esto. La saturado de G sub S por 1 menos la porosidad más porosidad, paréntesis, por gamma del agua igual a 1. Después tenemos los suelos sumergidos. Los suelos sumergidos se dice sumergido cuando el suelo está debajo del nivel freático. Entonces aquí dice, por ejemplo, gamma sub S, peso específico es el activo sumergido, que sub S prima, es peso específico del activo de la masa de la materia sólida, va a ser igual a G sub S menos 1. Para la masa del suelo va a ser gamma sub M prima, G sub M menos 1. Eso es cuanto a los suelos sumergidos. Y también aquí tenemos peso específico de los sólidos sumergidos. Va a ser aquí gamma sumergido va a ser igual a gamma saturado menos gamma del agua. Estas formulitas las van a resolver. Aquí está lo que estaba hablando aquí. Esta es la misma ecuación de acá. Gamma sub M prima sumergido va a ser gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, estas formas lo van a encontrar. Van a hacer justamente la tarea hasta aquí. Complementar desde acá, desde la página, desde la figura 26. Partiendo de las 9 formas que hemos visto, van a demostrar todo esto. Los pasos están hechos, simplemente que ustedes tienen que saber dónde sale aquí, por qué estamos considerando esto y la parte algebraica que van a recorrer para poder determinar estos, son las fórmulas. La humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y eso es, aquí están utilizando qué cosa. El gamma sub C, el gamma sub G sub S, es igual a gamma sub S por V sub S por gamma del agua. Combinan todos los valores, van a llegar a esto. Humedad por G sub S por gamma del agua. Este sería el problema. Tenemos los sumergidos y hasta ahí sería la tarea. ¿Me entienden? ¿No? O sea, lo que ya he hecho, he escrito, simplemente complementen con la parte intermedia que falta, los pasos del derecho. Van a llegar a las ecuaciones y eso lo van a poner en una hoja, eso es su formulario. Pongan todos los posibles nombres que hay, por eso cuando hagan este trabajo, utilicen un libro argentino, otro mexicano, otro libro brasilero, ¿no? Los términos varían. La nomenclatura también varía, pero el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si pongo MD, en otras partes le dicen, por ejemplo, aquí decimos nosotros densidad seca o peso específico seco. Pero su verdadero nombre es peso unitario seco. En cambio, en otra parte, que es el peso volumétrico seco. También tiene diferentes modos de expresar, pero es la misma unidad que estamos hablando. Por eso es bueno que pongan siempre utilicen no solamente un solo libro. Bien. Entonces eso sería cuanto a
las fórmulas que van a hacer, me lo van a presentar por favor como un práctico, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los agregados del suelo. Estructura del suelo. La estructura del suelo es la disposición que adoptan las partículas sólidas para formar la masa del suelo y además las leyes que rigen su organización. En partículas de granos como ser grava, arenas, se considera que las leyes que las rigen en su estructuración son las de la gravedad. Este es el caso de los suelos granulares. Pero los suelos granulares, en su estructuración, actuó la gravedad. Eso dio justamente lo que ahorita vamos a ver, estructura simple, una sobre de otras. Eso ocurre en gravas y arenas, o mezclas entre ellas. Ahora, en suelos como las arcillas y limos, por tener partículas más pequeñas, de estructuración, son muy complejos en su actividad. Intervienen las leyes de la electricidad y la sedimentación. Justamente aquí interviene lo que estamos hablando, el movimiento browniano, donde, como les decía, supongamos que el viento trae una partícula y lo deposita en un espejo de agua. Bueno, ahí va a estar la partícula latente, ahí no se va a hundir, hasta que empiece a actuar por la atracción molecular de otra partícula que hay por ahí. Entonces van a empezar a unir esos cuerpos. Esa capacidad de unión se llama floculación. Entonces hacen las partículas más grandes, se unen entre ellas, haciendo de que la masa del suelo sea más grande y por tanto ya se precipita. Disculpe, ingeniero, ¿cuál es la palabrita? Floculación. Proculación. Floculación, unión. Gracias, ingeniero. Eso. Entonces la partícula está suelta, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando llega el agua, actúa con el agua inmediatamente se pega, ¿no es cierto? La arcilla y por tanto ya la arcilla no se va a despegar más. Ahí está latente. Hasta que viene una partícula, ¿no es cierto? Y va a haber una atracción que el agua va a hacer que se una. Ahí se forman flóculos, o sea, partículas más, o sea, ya cuerpos más grandes. Una vez que se van formando más grandes, entonces ya la gravedad ya agarra eso, ¿no es cierto? Ya actúa la fuerza gravitatoria y por tanto se precipitan, se sienten. Y justamente este fenómeno se aprovecha para dos cosas. Supongamos, ustedes van a dar agua potable a una población, pero tienen que bombear agua de río, agua turbia. Pero tienen que dar de tomar agua a la población. ¿Qué harían? A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Supongamos que ustedes tienen que dar una población y la gente está con sed. Tiene agua, llegó el turbión y ¿qué hace para acelerar que aclare el agua? ¿Qué dicen? ¿Se puede aclarar el agua, acelerar la aclaración o no? Sí, con una bomba, yo creo, ¿no? No, la bomba va a seguir bombeando agua turbia. Pues. Usted tiene que bombear agua limpia ahí. Por ejemplo, una planta de purificación. Sí, tiene que ponerle lo que se llama un producto que flocule, que aumente esta atracción molecular entre partículas que se unan y caigan abajo. Entonces ya el agua está clara, ¿no es cierto? Pasa a otra celda a través de una bomba, ahí está ya el agua clara. Ahí lo echa cloro, hace la desinfección del agua, y luego al tanque y bueno, ya se puede tomar. Se utilizan floculantes para acelerar aclarar el agua para que las partículas se vayan abajo. Entonces, cuando ya las partículas están abajo, lo que se ve, entonces ahí se hace limpieza cada cierto periodo de tiempo y bueno, otra vez hay que hacer el mismo tratamiento. Muchas veces pasan por filtros, no son filtros que por arena, por carbón, arena, etcétera, también se puede hacer filtros y aclarar
ayudar también mejor en la zona donde se tienen que proveer agua. ¿Y qué harían si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una represa? Han hecho, al determinar en esa zona, ¿no es cierto?, hay fuga de agua por filtración. En ese caso, también se puede usar arcilla. Arcilla como arcilla no lo van a poder separar, la arcilla porque puede seguir siendo una masa. Pero sin embargo, si ustedes echan un defloculante, es al revés. Defloculante, ¿qué significa? Lo separa las partículas. Se liberan las partículas. Por tanto, el agua se vuelve mucho más agua viscosa, pero ya no con partículas. Entonces empiezan, eso se lo bombea a los agujeros que se deja en las rocas o donde hay fuga, y al final se queda la arcilla ahí, tapone los huecos. Es la arcilla defloculada. Entonces va a depender mucho, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos haciendo un pozo de agua, supongamos que perdí mucho tiempo por alguna razón y no avancé en el trabajo. Entonces, como al pozo le estoy echando bentonita, la bentonita, el agua siempre está en movimiento y por tanto va a ir incrustando esa arcilla en los acuíferos. Si tardé mucho tiempo, entonces el acuífero ya no va a producir la cantidad de agua que espero que produzca. Se lo llevó mucha arcilla y por tanto ponemos los acuíferos. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se hace un lavado químico. ¿El lavado químico en qué consiste? En colocar en un tanque de agua, un cisterna, un producto que es defloculante. Puede ser silicato de sodio, hexametilfosfato de sodio o polifosfato de sodio. Se compra eso, se le echa al tanque, lo diluye y se lo inyecta al pozo ese producto. Se hace acción química en las arcillas. Entonces, todas las arcillas que estaban así formadas en granos y lo que estaba floculado lo deflocula, lo separa. Una vez separado haciéndose, otra vez mete aire y pistonea el pozo y desprende toda la arcilla que estaba pegada ahí en los acuíferos. De ese modo logra que reaccionen los acuíferos y tengan más producción de agua. Hemos utilizado justamente este fenómeno, este producto, mejor dicho, ¿no?, que es el defloculante. Esa es la cosa. Bien. Bueno, no es tema del caso, pero es importante explicarles eso porque a veces uno no sabe qué va a hacer. No sé, si es un pozo de agua, no sabe cómo sacar la arcilla que se pegó en el acuífero. Hay que hacer lavado químico. Primero se pistonea, no se puede con pistoneo. Bueno, lavado químico. Ni con lavado químico no reacciona, entonces va a tener que hacer justamente una limpieza con hielo seco. Pero eso es peligroso, porque hielo seco está a menos 140 grados de temperatura. Cuando usted hace que lo mete el hielo seco ahí donde hace contacto con el agua, explosiones. Si explosiona, lógicamente, con el movimiento que hace, ¿cierto?, se mueve todas las partículas que están en el entorno de los filtros y sale el agua en cantidad para explosionar adentro. Pero lo peligroso es que puede romper los tubos. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber hacer eso. Yo particularmente he visto hacer, pero nunca me atreví a hacer, porque tenía miedo de romper los tubos. A no ser que sea tubo metálico, entonces no se rompe, pero de plástico puede romper. Bien. Eso sí, ahora vamos a hablar de compacidad. La compacidad se refiere al acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. En un suelo muy compacto, las partículas sólidas se constituyen, tienen un alto grado de acomodo, por eso estamos hablando de compacidad, fíjense, estamos en los suelos granulares. Y la capacidad de deformación bajo la carga del conjunto será pequeña. En suelos poco compactos, el grado de acomodo es menor. Y por tanto, el volumen de vacío será mayor. Y la capacidad de deformación también será mayor. Por los suelos, ¿verdad?
Entonces la compactación, o sea, la compacidad, es la compacidad relativa que se mide así, está midiendo aquí. En estado más compacto, 26%. Estado más suelto, 47.36%. La relación de vacío igual a 0 de 0.35 hasta 0.91. Cuanto más suelto, la relación de vacíos también incrementa. Y lógicamente la porosidad también. Bien, justamente para calcular la compacidad relativa tenemos esto. E máximo menos E natural sobre E máximo menos E mínimo. Esta formulita propuesta por Tersaghi. ¿Qué quiere decir este E máximo? La relación de vacíos en su estado más suelto del material. E natural, que es la relación de vacíos en estado natural tal como se encuentra en el sitio, antes de alterar nada. El E mínimo, cuando el suelo está compactado a la densidad máxima. Entonces estamos tomando en cuenta los tres valores: cuando está suelto, natural, y cuando está compacto. Eso nos mide la compacidad relativa, que es muy diferente a lo que hablamos de grado de compactación. Un grado de compactación. El grado de compactación nos mide a qué porcentaje de compactación hemos llegado en el campo frente al valor que nos dio en el laboratorio la compactación para determinar la densidad máxima. Entonces, el grado de compactación no es más que la densidad de campo obtenido con compactadora dividido entre la densidad obtenida en el laboratorio y multiplicado por 100. Si está bien compactado, entonces va a ser 100% ese valor. Si está mal compactado, será 80, 50, respectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante el grado de compactación? Después vamos a hablar con más detalles. El grado de compactación, entonces nos dice, bueno, cumplió con lo ideal es llegar al 100% del grado de compactación cuando estamos en un camino, en una calle, lo que sea, o un simple relleno para una vivienda. Pues. Ahora, si ese valor me da muy bajo, entonces quiere decir que no está muy bien compacto, por tanto está suelto. Eso va a tender a hundirse, a deformarse, no va a resistir bien el suelo, no va a haber estabilidad en el suelo, etc. Pero si está bien compacto, entonces no pasa nada. Entonces eso tiene que ser 100%. Lo ideal es que llegue al 100%. Pero eso estamos hablando de grado de compactación. En cambio, esto es compacidad relativa, que está relacionando tres valores: natural, suelto y compacto. Bien, también estos mismos valores se encuentran en función de la densidad seca o peso específico seco. Pongan como tarea, por favor, calcular la compacidad relativa en función del peso. ¿Están escribiendo? Sí, Repito, por favor. Esta misma ecuación que está en función de relación de vacíos, van a calcular en función de la densidad seca o peso unitario seco, que es lo mismo. Entonces pongan, calcular la compacidad relativa en función de el peso unitario seco. Peso unitario seco. Entonces igualito van a relacionar ustedes el peso unitario seco natural, peso unitario seco máximo, peso unitario seco mínimo. Los tres valores. Y van a obtener una ecuación parecida. Y cuando ustedes calculen con relación de vacío y calculen con gamma D, también van a sacar el mismo resultado. No olvide colocar esa ecuación aquí, pero ustedes, como tema complementario, esto, por favor, calculen la compacidad de la función del gamma D. ¿Claro? Y eso lo van a poner en su formulario. Cuando decimos aquí, por ejemplo, dice, E máximo, relación de vacíos, estado más suelto. E máximo se termina secando el suelo y a volteo un recipiente de volumen conocido. ¿Saben qué es a volteo o no saben? ¿Por qué se dice volteo? O traslape también.
O sea, cuando están volteados, agarran un recipiente con un volumen conocido y simplemente echan a ese suelo por gravedad hasta que llene el volumen y luego lo ensalzan y ya está. En el recipiente. A través de eso van a conocer justamente en estado suelto, por eso este es el máximo. Cuando hagan el gamma D mínimo, también lo mismo. Agarran un recipiente, lo van a rellenar ahí, van a pesar y determinan su volumen. El natural es el suelo tal como está en sí. Bien, entonces, eso sería la composición relativa. Ahora, vamos a hablar de las estructuras. La estructura es aquella, ¿cierto?, producida en forma típica para cada clase de suelo, tanto de grano grueso como son gravas y arenas limpias. Estamos hablando de la estructura simple. Fíjense, el grado simple es el acomodo que alcanza la partícula en forma natural debido simplemente a la fuerza gravitatoria. Esto ocurre exclusivamente en suelos granulares. Ahí solamente actuó la gravedad para que se estructure el suelo de esta forma, una sobre otras. Ahora, cuando tenemos partículas menores a 0.02 milímetros o menos, se depositan en un medio continuo. ¿Qué es un medio continuo? Agua, puede ser aire, en fin. Entonces, supongamos, como decíamos, ¿cierto?, estas partículas chiquititas llegó al lugar, ¿qué hizo? Se quedó ahí, latente en un medio continuo, que es el agua. O si está en el aire, bueno, quedó como polvareda, no sé, mucho tiempo y quedó arriba. Y después tiene que haber un proceso de swing para que actúe la gravedad. Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Aquí en medio continuo, normalmente agua, en ocasiones aire. Debido a la fuerza de gravedad, estos granos en suspensión se sedimentan, pero debido a su tamaño reducido en una masa molecular, actúan otras fuerzas naturales, principalmente las eléctricas, como les decía, las cargas eléctricas, de magnitud superior que le dan una fuerza de adherencia entre sí, alterando de esta manera todo el proceso de sedimentación normal y por simple fuerza gravitatoria. Cuando dos de estas partículas en suspensión se juntan, se adhieren con tal energía y forman casi una sola unidad, como una especie de paneles. Por esta razón se conoce también como estructura paneloide. Eso va a depender mucho de su composición química también que tiene para formar la estructura. ¿Por qué estamos haciendo aquí lo que les decía el concepto? Que se han unido las partículas para eso, dependiendo ya netamente de las cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque si se hubiera actuado la gravedad, va a tener que verse hundidos, pero no se hundió hasta entre ellos. Y lógicamente forman una serie de formas de su estructura, en este caso forman estructuras paneloides, pero también pueden formar otro tipo de estructuras, como son esta estructura floculenta. La estructura floculenta dice cuando los granos de sedimentación llegan al fondo, forman a su vez nuevos paneles, dando lugar a una estructura similar a una cadena de bóvedas huecas extraordinariamente esparcidas. Esta estructura se conoce como estructura floculenta. Las partículas menores a 0.002 milímetros son los coloides, o sea, son más finas de estas partículas. Son los cuales pueden permanecer en suspensión indefinidamente debido al movimiento browniano. Fíjense, ya no es movimiento newtoniano, es browniano. Las mismas no se rigen dentro de las leyes gravitatorias. Si no se unen, pueden estar indefinidamente latentes. Pues tiene que haber ese efecto de atracción molecular para que se junten rótulos y se formen estructuras. Entonces, allá justamente, ¿qué está actuando? Justamente las leyes eléctricas, ¿no es cierto? Para que se atraigan entre ellas. Bien, después tenemos otra que es la estructura compuesta. Ese tipo de estructura en la naturaleza se ve muy poco. En estado puro a cualquiera de las estructuras anteriormente señaladas. Lo normal es encontrar un estado compuesto de los mismos, es decir, en la realidad se alimentan partículas de todo tamaño.
En estas formaciones se define un esqueleto construido por gramos gruesos y por masas coloidales que sirven de nexo entre ellos. Entonces hay formas, ¿no es cierto? Inclusive aquí tienen mezclas, otras partículas más grandes y otras más finas. Esta estructura se llama compuesto. Después tenemos otra estructura que es el castillo de naipes. Bueno, según una estructura floculada, una estructura que está unida, se forma debido principalmente a la forma laminar, en este caso como láminas pueden juntarse también así, de las partículas sólidas de una arcilla muy semejante a un naipe. En algunas arcillas como caolinitas, hilitas, momoionitas, son materiales mucho más finos, muestran que el espesor a lo largo y ancho de estas partículas varían de 1 a 100, o sea, muy pequeño. Las momoionitas de 1 a 10. De 1 a 10 son las momoionitas, de 1 a 100, perdón. De 1 a 10 son las caolinitas, que son un poco más gruesas. Las hillitas están en el estado intermedio. Con estos datos es posible estimar que la superficie específica de las partículas, metros cuadrados de área por superficie del peso. O sea, ¿cómo se mide la superficie específica? ¿Saben con qué se mide la superficie específica? Escúchame, cuando ustedes han determinado la finura del cemento, ¿cómo han hecho? ¿Cómo les hablaron? Lamentablemente no tenemos laboratorio en este momento. Por ejemplo, digamos, si ustedes hacen un ensayo de finura del cemento, ¿por qué es importante la finura del cemento? Hola, ¿me escuchan? Para conocer la calidad del cemento. Ya. La resistencia. Claro, influye en el fraguado. Si tengo un cemento muy fino, ¿qué va a pasar? Su tiempo de fraguado es más rápido, ¿verdad? Sí. Y causa un calor de fraguado más alto y por tanto puede causar las fisuras. Si tengo más grueso, ¿qué pasa? Tengo un falso fraguado, ¿verdad? Porque las partículas van a estar cuando haga la mezcla, le voy a echar a la obra, ¿cierto? El elemento estructural, ¿qué va a pasar ahí? Como eran partículas muy grandes, entonces el agua no entró al centro de la partícula. Cuando ya tengo obras así, recién está chupando de todo el agua y por tanto acelera el fraguado. Y como está chupando el agua todo el mismo cemento, ¿qué va a pasar? Presenta fisuras. Entonces, por eso se limita el tamaño de las partículas de cemento en el cemento, que es el control de calidad de cemento. Y eso, ¿cómo se mide? Justamente con la superficie específica. Es decir, se tiene un equipo, tienen ustedes en laboratorios, cuando vayan y les muestren. Se llama, anótenlo si quieren, se llama el permeámetro de Blaine, o sea, se escribe Blaine, con B grande, Blaine. Es un tubito que en U y tiene una cosita así de una bombita peluquero y bueno, se utiliza el cemento patrón, el cemento que se trae de fábrica, ¿no? Un patrón que dice para que compare los valores. Eso va a determinar la cantidad de área que cubre un gramo de cemento. Entonces, dice ahí, la superficie específica del cemento debe ser de tanto. Pues está midiendo justamente el tamaño de las partículas, porque sería imposible que midamos uno por uno las partículas, ¿verdad? Pero por este método se puede. Lo que hacemos nosotros en nuestro medio, porque no usamos la tecnología que se debe usar, agarramos nomás una malla de 200 y lo secamos y lo tamizamos ahí. Por lo menos hay que usar una malla de 370 si quieren hacer eso, no la 200. Bueno, ahora otra estructura que es estructura dispersa. Dice aquí, modernamente se piensa que la presión osmótica trata de separarlos o unirlos, la presión osmótica.
es la que determina la forma de estructura resistente a un suelo arcilloso. Estas presiones tienden a separar uniformemente las partículas planas, tienden a ponerlas así, como esto. Las partículas están así, pero tienden a hacer que la presión osmótica los mantenga las placas, las partículas. Lógicamente, viendo estructuralmente, es decir, ¿no? Con microscopio, con todo, a simple vista no vemos nada. Bueno, se considera toda superficie de las partículas cargadas negativamente y, por tanto, existen fuerzas de repulsión entre dos partículas planas cercanas y paralelas. Las presiones osmóticas tienen una intensidad inversamente proporcional a la distancia entre dos partículas. Actualmente se admite que el tipo de estructura es la más estable en todas las anteriormente estudiadas. O sea, esto es una estructura mejor. Bien, y finalmente hablamos de succión. ¿Quién? ¿Pero quién me puede decir qué es succión? ¿Qué entienden por succión? Lo que retiene los poros de las partículas. En nuestro léxico común, succión que es agarrar, ¿no es cierto?, una bombilla y chupar agua, ¿no? En algunos exámenes yo pregunté a la teoría que me expliquen el fenómeno de la succión y me han dicho eso. Colocar una bombilla, ¿no es cierto?, un vaso de agua y absorber. Pero eso está bien, eso se entiende, es así. Pero estamos hablando del punto de vista de la mecánica de suelos. Entonces, para nosotros la succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Hasta el nivel que sube, hasta ahí, y lo detiene. Esa es succión. Cuando el suelo no está sometido a fuerza exterior, lógicamente, ahora sí, si lo meto, ¿qué voy a hacer? Que el agua salga por los poros, ¿verdad? No va a detener esa presión a un nivel. Por eso que es muy diferente hablar de suelos que no están sometidos a presión. Esto se puede medir con equipos, hay aparatos para medir. Y si el suelo se haya sometido a esfuerzos externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. La succión de suelo es medida en centímetros de carga hidráulica, siendo un valor muy alto en suelos secos. La escala para presiones de succión se conoce como escala. Esta es una tarea, por favor. ¿Qué significa la unidad PF? Hablando de succión en los suelos. Hola. Anótenlo. ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Lo repite, por favor? ¿Qué significa la escala PF en succión de suelos? En presiones de succión. ¿Qué significa PF? Aquí dice, ¿no es cierto? Dice así, 10 centímetros de agua equivale a PF igual a 1. Y 1000 centímetros a PF 3. ¿Pero qué es PF? Es lo que quiero que sepan qué significa PF. Aquí me está diciendo que es aproximadamente igual a una 2 atmósfera. Este valor es 3, equivale casi a un valor, pero entendamos qué es PF. ¿Presión atmosférica? No. Esa es la duda. Y lo ponen al final de su formulario que les di, ahí sí te lo van a poner en un mercado, por favor. Y ponen la escala PF significa tal cosa. Bueno, este sería el tema, digamos, tema 3. Por favor, yo les sugiero en tema 3 hagan lo mayor, o sea, el esfuerzo posible de hacer su formulario y ven a aprender ahí los conceptos. Y eso anoten en su propio, una hoja y bueno, con su propia letra, pues, para que le entiendan. Traten de usar la misma nomenclatura que estamos usando ahora. Lo que pasa es que hay un formulario que di hace tiempo y bueno, no volví a darlos porque resulta que era un problema. Cuando les pedía tarea no hacían la tarea y encima el día del examen llevaban ese formulario y se equivocaban los términos porque lógicamente no coincidía la nomenclatura que está usando de ahí en ese formulario y la nomenclatura que usamos. Me pedí una cosa y me calculaban otra. De ese modo no le volví a dar ese formulario. Pero hasta ahora siguen dando por ahí.
no sé si usan, pero pongan su equivalencia, que es cada una de las cosas, ¿no? Se equivocan a veces con la nomenclatura. ¿Alguna pregunta más jóvenes de este tema? Una pregunta, entonces dejamos aquí. La próxima Una clase, consultita, ingeniero, con respecto a las tareas y los prácticos que nos dio. ¿Para qué día se lo presentamos, lo que era el tema 2? Mire, ¿por qué no presentamos lo siguiente? Para que no se acumule la tarea para ustedes ni para mí. Como estamos dando por tema, semanalmente entreguemos, cada final de tema entregue. Cuando yo mande las preguntas, dense plazo una semana. Vamos a tener que acelerar un poco porque resulta que este semestre es muy corto. Entonces, por ejemplo, este tema ya termina, yo se lo voy a enviar esta noche, o bien mañana se lo voy a enviar ya las preguntas relativas a este tema. Entonces tiene una semanita para entregar ya el tema que vamos a llevar el día miércoles, eso queda para la próxima semana. Si terminamos el tema 4, entonces esa misma semana se va a hacer preguntas. Tenemos que acelerar un poco porque parece que el examen, o sea, la entrega de notas creo que hasta el 15 de enero, ¿no? Sí, por ahí, hermano. Por ahí. Entonces nosotros tenemos el máximo antes de Navidad. Porque todo el mundo va a estar con un programa de Navidad. Ya estamos cerquita. Y recién estamos en el tercer tema. Por favor, por eso en la asistencia traten de llegar un poquito temprano, unos 10 minutos, ya, pero a veces escuchar los 20, 25 siguen llegando. Entonces, vamos a tratar de acelerar un poco, ¿ya? Bueno, entonces, hasta la próxima clase. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.